Hoy en Diversidad 360 tenemos una conversación que es pura alma, guitarra y autenticidad. Un café en León fue el punto de partida, pero lo que van a escuchar es mucho más que eso. Es la voz de alguien que escribe lo que no se atreve a decir hasta que lo canta. Lee Tapia es un hombre trans, artista romántico incurable y creador de canciones que duelen bonito. En esta charla hablamos de amor, identidad, soñar en voz alta, sanar escribiendo y sí, también de números mágicos como el 1211. Pero también hablamos de lo difícil que puede ser hacer música desde los márgenes, de cómo resistir sin dejar de amar y por qué necesitamos apoyar y visibilizar a artistas trans que están cantando nuestras historias, nuestras emociones y nuestros silencios. Si alguna vez te sentiste diferente, si alguna vez buscaste una canción que hablara de ti, quédate, porque esta es una de esas charlas que te abrazan sin pedir permiso. Yo soy Memo Diverso. Comenzamos. Así que está con nosotros nada más y nada menos que Lee Tapia. ¿Cómo estás? Primero. Hola, hola. Yo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Pues aquí con un poquito de calorcichi, pero aquí andamos, bebé. Gracias por aceptar, gracias por estar aquí, gracias por compartirte y compartirnos tu música, tu No, pues proyecto. gracias a ustedes por la invitación y por generar estos espacios. Vale. Bueno, pues la primera preguntita, quiero preguntarte, pues, ¿cómo fue tu inicio en la música? Básicamente, ¿cómo llegaste? ¿Cómo tocaste la música y dijiste, pues me voy a lanzar con un proyecto y no importa y seré un artista independiente? O sea, ¿cómo es que llegas ahí? Platícanos un poco. Pues la verdad es que desde muy chiquito yo empecé a escribir, o sea, desde los 13 años. Me gusta mucho escribir, entonces, pero también me gusta mucho cantar. Entonces me gusta contar historias a través de las canciones, o más bien como contarme a través de las canciones. Y pues en ese momento era como, por ejemplo, yo no iba a clases ni de música ni nada así, pero ya existía el internet. Claro. Entonces, y lo bueno es que había guitarra en casa, digo, era de uno de mis hermanos, y pues fue como de, a ver, vamos a empezar a buscar acordes, ¿no? Y buscar rasgueos. Y simplemente empecé como a escribir como las cosas que yo pensaba o que yo sentía. Digo, esas canciones, todavía tengo las canciones por ahí guardadas, o sea, escritas y todo. Tus primeras letras. Sí, y justamente la primera vez que me lancé como a cantar así en vivo y mis propias canciones fue a los 16 años en un como que era como un evento que se llamaba Arte sin Censura, que hicieron unos chicos de una universidad de acá de León, Guanajuato, creo que eran de artes, no me acuerdo si eran como artes plásticas, no me acuerdo la verdad, y vi el anuncio ese de que estaban haciendo la convocatoria, porque justamente en ese momento yo me inscribí a la escuela de música en canto. Y yo dije, "Ah, pues me voy a inscribir". Y presenté algunas canciones que escribí en ese momento, que eran así, o sea, eran como muy críticas, eran críticas a la política, lo que estaba pasando en ese Uy. momento en México, también a la religión. Ya se imaginarán que temas relacionados como con sexualidad, ya saben, ¿no? Y menores de edad. Eh, y pues son las que más me acuerdo, pero o sea, escribí canciones muy específicas para ese evento. Y de ahí fue como de, pues sí, a mí me gusta esto, yo quiero esto. Oye, comúnmente suelen preguntarse, sobre todo a lo mejor ya no tanto a artistas icónicos, pero sí a artistas emergentes que van surgiendo, sobre pues cuáles fueron como tus influencias, tus referentes, porque creo que pues yo soy muy básica, entonces siempre pienso como que es fácil pensar en si estás por el pop o si estás por esos mundos, es fácil a lo mejor ver cuáles pueden ser tus inspiraciones o incluso el rock o estas cosas como comúnmente suelen ser las mismas referencias para la mayoría de las personas. Pero ahora que tocas que las letras son de protesta, que tus primeras letras y tus primeras participaciones fueron más pues de confrontar, ¿no? De romper algún tipo de estereotipo de denuncia, me interesa saber o sea, ¿tuviste algún referente? O sea, como quiero tal, me gustaría como tal. ¿Eso pasó? Mm, pues.
es bien curioso porque como tal yo siempre he escuchado como música muy, así muy pop, pero o sea, hasta popular pues, o sea, no sé, te estoy hablando de O sea, jeans o cosas así. lo que está en tendencia. Pues sí, o sea, era muy curioso pues, porque Ajá, yo escuchaba cosas como que la gente no esperaba que escuchara porque mi imagen era muy como, visualmente era como de, ah, mira, es una persona ruda o cosas así. Claro que no, soy así, ah, yo soy como un cupcake, machoncito. No, pero, o sea, si pienso como en referencias como críticas, se me viene a la mente, por ejemplo, Eli Guerra, que tiene algunas canciones, Mm, o sea, que siento que son, pues sí, de alguna manera, aunque no son de protesta, como que sí te hacen cuestionarte ciertas cosas. O, por ejemplo, Francisca Valenzuela, muy en sus inicios, que tiene como un álbum como muy crítico, siento yo, como hacia el machismo y cosas así. Son como quienes claro, más se me vienen a la mente. O Café claro, Tacuba claro. también. Mm, totalmente. Entiendo, me gustan los tres. Café Tacuba a lo mejor ya lo último que terminó de sacar, pues ya no tanto. Pero sus inicios, claro, pues es un icono, ¿no? Fueron Sí. un gran icono. Eli Guerra me parece súper interesante, me parece una mujer, además de hermosa, una voz espectacular y su música y dentro de la industria, ella justo siempre ha manifestado como una especie de que pues realmente no se quiso vender, ¿no? Y quiso defender su música y eso le costó pues no estar en los grandes reflectores y ella lo ha mencionado y ha sido muy vocal con eso. Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí porque aquí el tema eres tú. Me gustaría además preguntarte, porque por ahí estuve obviamente revisando, pues quién eras, qué onda, encuentro con que eres barista y que pues eres de León, Guanajuato, ¿no? Algo que acabas también ya de mencionar. Y me gustaría meterme un poquitín ahí atrás del proyecto musical y conocerte a ti. ¿Cómo es que fusionas esto? ¿Cómo es que fusionas tu pasión con ser barista? Y con, pues al final las cuentas se tienen que pagar, ¿no? Y yo creo que estás en una de las industrias bien complicadas, sobre todo cuando pues eres alguien que está abriéndose camino. ¿Cómo es que juegas todo esto? ¿Cómo todo se coordina? Pues ha sido complicado, o sea, lo estoy logrando, siento, porque apenas este año me lancé como artista, o sea, ¿cómo se dice? Como solista, con mi proyecto solista, porque anteriormente ya había estado en bandas, pero igual, pues te tenía que pagar la inversión de todo, ¿no? O sea, de las Claro. grabaciones, etcétera. Entonces, actualmente, de hecho, yo, por ejemplo, que soy barista, la cafetería que tengo, o sea, es mía, pues, pero ya tengo Oh, 5 años con ella. Entonces, justamente cuando me decido a lanzar mi propia cafetería, porque antes de eso trabajé en otra cafetería, justamente para tener la experiencia, dije, o sea, yo lo pensé como de, yo quiero un espacio, o sea, que sea mío y que también sea un espacio, o sea, respetuoso e inclusivo para la comunidad LGBT. Más allá, porque lo pienso mucho y es como aquí la gente en León, o sea, y en la época en la que yo pensaba esas cosas, era muy común de, claro, los espacios LGBT solo son bares o solo son mm, antros. Como de, pues no, o sea, la gente está en todos lados, ¿no? Pero también está bien que haya espacios donde la gente LGBT, incluso, por ejemplo, menores de edad, puedan ir con sus amistades, porque pues al final es una cafetería. Y por otro lado, también dije, o sea, obviamente es un negocio y de ahí tengo que generar los ingresos suficientes para yo poder empezar otros proyectos más enfocados como a las artes, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo soy licenciado en cultura y arte. Entonces dije, de uh. ahí tiene que salir ingreso para yo poder hacer lo mío. O sea que estamos ante un gran artista. Mira nada más, preparación y todo. Qué fantasía. Oye, no pensaba preguntarte sobre esto, quería ya pasarme a la música, pero me intriga. Por qué el café? ¿Por qué la cafetería? ¿Por qué el ser barista? ¿De dónde llegó eso? Pues por un lado, cuando estaba en la universidad entré a trabajar a un café como por un semestre y me gustó muchísimo. O sea, entré primero como mesero y ya después pasé como a barra fría, que era preparar bebidas frías, frappés y ensaladas. Y se me hizo como muy lindo porque era como cuidar la presentación de las ensaladas, de las bebidas, de todo. Y sobre todo como que me gustó mucho la atención al cliente. Considero que soy una persona muy amable
y de alguna manera como que dije, sí, yo quiero un café, yo quiero un café. En su momento era como de, claro, me encantaría tener un café cultural. Nada más que ahorita por el espacio físico en el que nos encontramos, pues es un poco difícil, pero digo, Claro. pues no importa. El chiste es que uno puede llegar a muchas personas, incluso a través de su trabajo, que en este caso es como por ejemplo la cafetería, que he llegado, o sea, hay gente que me conoce, hay mucha gente que me conoce aquí en León, justamente porque tengo la cafetería y porque ya tengo casi 10 años trabajando en el ramo de las cafeterías. Oye, ¿y has tocado para tu cafetería? Sí, bueno, por ejemplo, en febrero dije, pues para el 14 yo les voy a cantar. Y ya, pues canté unas Claro. cancioncillas romanticonas y así. Pero les dije, imaginen que esto es un ensayo por si me equivoco. Y pues sí me equivoqué, pero por eso les avisé. Pues oye, somos humanos y el humano se caracteriza por tener esas pequeñas fallas. Qué fantasía. La verdad es que todo el mundo sabe que yo siempre termino hablando de mí un poco. Y yo justo te preguntaba lo del café porque yo soy de Celaya, Guanajuato. Y yo también entre mis primeros trabajos trabajé en una cafetería. Coincido en que son espacios de trabajo bien lindos. Independientemente de cualquier cosa que pueda surgir y la gente y demás, pero la verdad es que son espacios que se disfrutan muchísimo. Entonces, pues ya está. Y eso, independiente a que, por ejemplo, viví también en Querétaro y hay mucho café alrededor que del museo de la ciudad, que Sí. de la zona de arte de tal cosa, y suelen ser lugares de café muy lindos que mezclan proyectos musicales como el tuyo con el café, la experiencia, lo colectivo, ¿no? Me parece interesante, por eso te preguntaba que si habías hecho algo de tu proyecto en el café. Pero bueno, me voy a pasar ahora sí a tu sencillo, precioso. El primer sencillo tengo acá que es 211 y que se ha Va. descrito como una balada pop muy personal que invita a perderse en la emoción del primer encuentro y la fantasía de los amores no confesos. Y pues te quería preguntar justo, pues, ¿qué te inspiró a componer esta canción y qué significado tiene, pues, para ti? Pues mira, el primer sencillo que es 1211 y que es el mismo título que tiene el primer EP que lancé, 1211, eh, es una canción, o sea, que sí es muy romántica, pero sí es muy personal, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero eh, pues yo ya tenía, o sea, estuve casado, nos separamos, como muchas parejas en la pandemia. Yo ¿Fue me divorcio enteré de varias, pandémico? ¿Fue divorcio pandémico? sí, varias parejas que se separó en el 2020 y yo fui de esas parejas. Por dos. Este, entonces, Eh, bueno, a la par inicié mi negocio, entonces la verdad es que la realidad es que me enfoqué en el negocio porque bien dice una amiga divorciada que primero lo que deja y después, Claro. pues ya, ¿no? Ajá. Y yo, Sí. ajá. Entonces, pues obviamente yo me súper enfoqué en el negocio y todo y, y la verdad es que también soy una persona eh, que sí tiene ciertos estándares, entonces la verdad yo no salgo por salir con chavas, ay, o con chavas. Sí, soy como muy selectivo porque tengo muy claras muchas cosas en la mente, ¿no? De qué es lo Oye, que quiero. te puedo preguntar sobre tu orientación, Pues sí, pregúntame. porque ahora que mencionas las chavas, pues no sé, tenía curiosidad, pero no quería suponer nada porque pues existen muchas formas de vincularse. Sí, Entonces, cómo te define? yo soy un hombre trans, soy heterosexual. Porque luego sí me pasa que luego, la verdad es que tengo mucho pegue con muchos hombres gays acá y no los culpo, pero pues, sorry. Ay, yo, pero sorry, no sorry. No me gustan los hombres. Entonces por eso sí específico. No, la verdad es que sí me pasa mucho, que me tiran la onda. Pero sí me gustan las mujeres. Bueno, esta canción que se llama 1211, este sencillo, lo escribí mm, en enero de este año, porque justamente hace como un año me pasó que me llamó mucho la atención una chica, pero yo tenía años así como de que, pues la verdad es que mi café está en una zona donde hay muchas personas,
muy guapas, muy atractivas y todo, y pues yo siempre soy súper amable con todo el mundo. Pero así como de que, sí, esa clienta está bonita, ok. Pero así, pues X, así como de, Ujú. sí existen. Pero me pasó que fue como esta parte de decir, ay, no, pues como que sí me gusta mucho. Como que sí o sea, sí me interesó realmente, pero también es esta otra parte donde yo tenía muy claro que realmente no se iba a dar por varias circunstancias, entre ellas que, por ejemplo, yo le ganaba con muchos años, la verdad. Este, o sea, ella es mayor de edad, debo aclarar, pero, o sea, para mí sí es Eso espero, importante. bebé. No, o sea, hay personas que les vale que les ganen con 10 años a las personas, pero a mí sí me importa porque digo, no, o sea, 10 años son 10 años de diferencia, o sea, no. Pero pues fue como lindo porque fue como yo volver a darme cuenta de, pues sí me gustaría volver a salir al ruedo, ay, al ruedo del amor. No, o sea, pues sí, de salir a conocer personas y no quedarme nada más como de, sí, el negocio, qué padre. Entonces, fue como permitirme sentir cosas por ella, aún sabiendo que realmente no iba a pasar nada. Entonces, de ahí nace esta canción. O sea, de que yo tengo literalmente muchas libretas en las que he escrito muchas cosas que pienso o siento. Y de ahí fue como de, ok, tengo esto escrito, me gustaría hacerlo canción. Y de ahí saqué una canción, que es 12-11. O sea, si lo llamo como una especie de amor platónico, ¿estarías de acuerdo? Sí, sí o sí. O sea, es que siento que a eso me suena como a una, como cuando te permites fantasear, cuando te permites imaginar, ¿no? Eso es muy Ujú. hermoso. Me parece una gran habilidad, sobre todo porque hoy en día, inmersos en la rutina diaria, en la cotidianidad y en el caos y el estrés, como que a veces se nos olvida que podemos permitirnos soñar, podemos permitirnos jugar, fantasear, que si vas en el metro, que si vas en el camión. O sea, incluso pues esos momentos chispazos, estos chispazos donde sentiste que el que iba al lado tuyo del camión hicieron clic con el ojo y pues se bajó en una parada antes que tú, y entonces fue un adiós. Esos momentos al final pues también son lindos y es permitirte como esa fantasía, como ese rush de la emoción. Y me sonó un poquito por ahí, pues por eso yo dije, pues puede ser que un amor platónico, una fantasía ahí que se construyó en tu mente. Pero ¿por qué 12-11? 12-11 porque, porque la empecé a escribir a las 11 de la noche y la acabé de escribir a las 12:11 de la noche. Entonces, Ah, ok. por eso, pero también porque, digo, habrá quien crea y habrá quien no, pero yo sí creo en cosas de la numerología y todo eso. Entonces dije, claro, deben tener un significado 12-11. Y por eso también le puse ese nombre. ¿Te gusta la numerología? Sí. Cool. Bueno, pues justo como por esta misma línea quería preguntarte para que nos compartas, pues ¿cuál es tu proceso de composición? O sea, ¿cómo es que eliges? O sea, entiendo que en tu día a día, después de este contexto donde el divorcio, donde a lo mejor te enfocaste en el trabajo, donde a veces no quieres traspasar en tu negocio la atención de dueño-cliente, etcétera. Entonces te permites fantasear y te permites pensar y desarrollar toda una historia y la plasmas, ¿no? Y surge 12-11. Esa es una, pero dentro de todo lo que has escrito, ¿cómo es que lo eliges? ¿Cómo es que decides, voy a agarrar este momento de mi vida, ahí lo voy a escribir? ¿Cómo sucede eso? Pues la verdad es que soy una persona que le cuesta expresar, o sea, por ejemplo, al hablar me cuesta mucho trabajo de expresar correctamente mis sentimientos o emociones, entonces por eso soy mucho de escribir. Entonces a veces de verdad es como de que escribo así de, ay, pues hoy me sentí así y empiezo a escribir cosas. Entonces de ahí a veces también saco, así como tengo material para escribir canciones. Y depende mucho también de mi estado de ánimo y así. O sea, por ejemplo, de todas las canciones que tengo registradas, sí tengo unas que escribí justamente en el 2021 a inicios. No, más bien como, bueno, las escribí como en diferentes momentos, Mm. pero son de esta parte de como una despedida con mi ex.
que yo soy muy desde el amor, entonces son canciones como de que, ok, ya cada quien va, pero o sea, gracias por todo lo que vivimos, ¿no? Y por ejemplo, actualmente, elegí lanzar el EP de 12-11, que tiene 12-11, 11-11 y 8-11, que son canciones Numerología, como perfecto. muy de amor, porque dije, ahorita estoy muy enamorado de estas canciones y quiero empezar como con cositas así de, muy de amor, muy, no sé, por ejemplo, 8-11 y 12, y digo, perdón, y 11-11 no son como escritas para alguien en específico, como en el caso de 12-11, pero están basadas como en esta, justamente lo que mencionas, ¿no? Como fantasear como con conocer a alguien, por ejemplo, la de 11-11, que siento que es muy linda la letra porque la escribí pensando en como de esta canción la voy a escribir como en mi crush del futuro que todavía no la conozco, pero que siento que podría ser así. O sea, por ejemplo, hay una Invocando, parte, tú ya sí, invocando, yo atrayendo, manifestando. Exacto. quiero algo así, así, así. Sí, sí, exactamente. Me encanta. Oye, pues justo pensando en eso, en cuanto al sonido y el género, entonces, ¿cómo tú definirías tu propuesta musical? ¿Cómo defines tu música en este momento? Entiendo que como artista, y como muchos artistas que podemos ver hoy en día, con el tiempo evolucionan, pero si hoy, hoy justo me tendrías que responder esto, ¿cómo lo definirías? Mm, o sea, como de género. Ajá. ¿Cómo describes el tipo de pop o el tipo de pop que estás creando, el tipo de sonido? ¿Cómo nos lo podrías definir? Yo lo pienso como una mezcla, o sea, sí de balada pop, pero incluso como con tintes o inspiraciones como de trova. O sea, porque es como Mm. muy acústico al momento de yo componer y de, o sea, por ejemplo, ya con el productor musical que tengo, de la selección de instrumentos, me gustan, pues sí, como muy acústicos o también cierto tipo de instrumentos de pianos o así, no, no tan, Y no fíjate, sé, piano. cuando mencionas trova, me haces recordar lo que mencionabas al inicio sobre estas cosas de protesta y demás, porque la trova tiene mucho de eso, luego aparecen canciones de grandes artistas de la trova que, que pareciera que es muy romántico o muy sutil, pero están criticando algo, ¿no? O están manifestando toda una protesta en contra de algún tipo de movimiento social y político y demás. Me hace sentido que tengas ahí una raíz donde ciertos instrumentos cercanos a la trova, pues los estés seleccionando. Qué lindo, qué bonito. ¿Pensarías en hacer, ahorita se me ocurre, en hacer una especie de pop protesta? ¿Crees que eso podría ser una letrita muy pop, pero que esté metiéndole ahí algún pinchazo a algún tema? ¿Crees? Pues yo pienso que sí podría hacerlo. De hecho, o sea, ya adelantando información, Mm, estoy próximo a spoiler. lanzar otro nuevo sencillo y otro EP, pero o sea, por separado. Ujú. Y este sencillo es muy personal, pero siempre busco meter como elementos mm, que pueden leerse como metáforas. Ya. Por ejemplo, este próximo sencillo se llama Abril 13 y lo que dice la letra es como mm, usa, o sea, deja muy en claro como qué tipo de crianza he tenido, porque de pronto uso términos que tienen que ver como con la religión católica, porque soy de familia que lo criaron en esa religión. Entonces, León, por ejemplo, Guanajuato. efectivamente, yo pues Guanajuato, ¿no? En general. Sí, lo Pero, por sé, lo sé. ejemplo, hay una parte donde menciono, o sea, yo como hombre trans, entonces hago uso de esta como alegoría de, por ejemplo, de que dicen que la mujer la sacaron de la costilla de Adán. Entonces menciono esa parte como de que estoy hecho a pedazos con más que barro o la costilla de Adán. Mm. Pero es como de, o sea, nací, sí, ok, cuando nací los doctores dijeron, ay, es niña, ¿no? Pero es como, pues no soy hombre y sí es como una crítica de que menciona como no importan las heridas, o sea, van a sanar, punto.
Wow, wow, quiero escuchar eso porque me parece súper interesante justo, claro, cómo utilizar pues estas historias que tienen desde la religión católica y cómo lo tomas como influencia para tus letras y para manifestar justo el dolor o las heridas que has tenido que superar, ¿no? Ay, qué interesante. Ya quiero escucharlo. Pero bueno, justo como lo estás abordando, tu experiencia como un hombre trans en la industria de la música, la verdad es que me parece que puede ser bastante retador. ¿Cómo ha sido para ti navegar en la industria musical siendo un hombre trans? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? Mm, pues siento que como apenas lo estoy retomando, lo más retador realmente ha sido como incluso yo adaptarme y apropiarme de esta voz que tengo actualmente, porque como lo dije al inicio, o sea, tengo muchos años como haciendo música y estuve en otros proyectos musicales donde era la vocalista, porque pues siempre se necesita una cara bonita. No, y una buena voz. Este, pero justamente me había retirado hace 10 años porque yo inicié mi tratamiento de reemplazo hormonal, entonces me empieza a cambiar la voz y es volver yo a adaptarme a esto. O sea, no es muy diferente la voz, simplemente no es como tan dulce. Antes mi voz era muy dulce, pero de todas maneras es como yo adaptarme a todos los cambios que suceden también aquí dentro, ¿no? O sea, Claro. con mi voz, de que yo en mi mente era como de, esta nota la alcanzo así y ahorita ya no puedo, ¿no? Porque es como de ahora tienes que buscar cómo cuidar o mejorar la técnica para justo cuidar mi instrumento principal, que es la voz. Creo que eso es lo más retador que he tenido hasta ahora. Creo que no, claro, pues al no tener esta vivencia, no había pensado en ello, pero totalmente la voz cambia con la transición y pues lo que experimentan al transicionar. Qué interesante saber que ahora ahí es donde te tienes que adaptar. ¿Y ha sido difícil para ti? Mm, creo que como lo comenté, en su momento me retiré, pero porque fue como que me desesperó mucho, que al inicio es como tener una segunda pubertad, entonces empiezan los gallos, entonces no podía cantar bien, y como solía ser una persona muy perfeccionista, eso me frustraba mucho y fue como de, sabes que pues ya no quiero nada, lo cual estuvo horrible. O sea, el decir, pues ahorita ya no quiero hacer música solo por esto. O sea, me arrepiento porque si hubiera seguido como a lo mejor en la banda en la que estaba, tal vez habríamos logrado muchas más cosas de las que ya habíamos logrado en esa época, pero también entiendo que, bueno, o sea, yo estaba viviendo mis propios Tenías que procesos pasar por personales. eso. Ujú. Entonces actualmente digo, qué padre que lo retomé y que me adaptó a esta nueva voz. Totalmente, y lo celebro porque además me parece que aunque no quito el mérito de un grupo, de una agrupación y de lo que hayas hecho con el grupo, me parece y que justo voy a pasar a preguntarte sobre eso, que pues ahora vas a poder tener tu propia voz, ¿no? Tu propia manera de comunicar, de mostrarte, de tener visibilidad, de transmitir un mensaje. Y yo siento que en un grupo, pues de alguna manera es algo colectivo, ¿no? Entonces, yo celebro, aunque entiendo que fue difícil enfrentarte a esa frustración de me voy a dejar y me voy a ausentar porque no estoy haciendo como yo lo quiero hacer. Entonces, ahí me voy. Qué difícil ha de ser dejar una de tus pasiones, no por gusto, sino porque había una pequeña frustración en lo que estabas viviendo. Pero, eh, pero justo quería preguntarte acerca de si el hecho de que seas un hombre trans impacta en la construcción y la identidad de tu música. ¿Tú detectas una relación? Pues yo siento que, pues mira, la verdad siempre he sido una persona como súper romántica, siempre he escrito como sobre amor, pero siento que impacta en el sentido de que ya me siento libre de escribir como yo quiera, porque, porque es como ya el hecho de yo aceptarme como de, pues soy un hombre, es como de no estar pensando como de, ay, ¿cómo le hago para que esto suene bien o para que no suene como, por ejemplo, así como, no sé, antes que en su momento escribía como en femenino y es como de, no, o sea, me siento cómodo y me siento libre de escribir.
en masculino porque yo me refiero a mí en masculino, o sea, esos son mis pronombres, él. Entonces, pues sí Claro. es tener libertad de ser yo también a través de lo que escribo. Qué hermoso tener la oportunidad y la sensibilidad de extender tu persona a través del arte, a través de las letras, a través del canto, de tus propias canciones, de tu propio proyecto. Me parece súper hermoso. No todas las personas tenemos esa oportunidad de poder extendernos, ¿no? A través de estos proyectos. Es bonito. Y justo quiero pasar a la parte de la visibilidad. Entre la visibilidad y la representatividad, pues son totalmente distintos y a veces hay una confusión dentro de la comunidad LGBT más. Y te quería preguntar para ti, porque eres totalmente visible, eres una persona que se menciona como un hombre trans hetero, y quería preguntarte si eso te ha generado un conflicto dentro de las relaciones con la música, ya sea en eventos, ya sea en productoras, ya sea en lo que sea. ¿Ha existido un conflicto con que seas visible de esta manera? Pues afortunadamente no, porque también, o sea, por ejemplo, en este punto de mi vida que fue hace, o sea, que lo retomé la música como tal, ya fue hace como un año que la retomé y pues afortunadamente no, o sea, por ejemplo, en su momento cuando retomé las clases de canto, a mi profesora, o sea, me dio o sea, yo me sentí tan en confianza con ella que sí le comuniqué como de, sabes que, o sea, que yo soy un hombre trans, entonces pues todavía tengo como ciertos, o sea, en mi mente suena de una manera, pero en la vida real suena de otra. Entonces para ella fue como de, ah, ok, o sea, gracias por decírmelo, ¿no? Vamos a buscar la manera en la que mejores tu técnica y, o sea, y no te lastimes. Pero, o sea, afortunadamente me he topado como con gente que ha sido abierta y que ha sido súper respetuosa y también comprensiva. Y creo que eso, o sea, a lo mejor eso no le pasa a cualquier, o no le pasa a todo el mundo. Y por ejemplo, actualmente el productor con el que he estado trabajando, también, o sea, súper chido porque de hecho nos conocemos de la universidad. Entonces, él me conoció todavía cuando yo no me vivía como Lee y nunca ha habido como problema en ese sentido y siempre ha sido súper respetuoso. Entonces, también eso está muy, muy chido. Claro. Entonces, mira, el camino se ha abierto y el camino se va dando y se va logrando para ti. Qué lindo, Lee. Em, y esta cuestión que yo te decía sobre, pues que a veces, al final, al ser una persona visible, puedes inspirar, ¿no? Puedes, pues, tocarle la vida a otros hombres trans. Em, ¿Sientes algo al respecto? ¿Sientes algún tipo de orgullo, depresión? ¿Se te ha acercado a alguien? ¿Les has dado algún consejo? ¿Ha sucedido al ser tan Pues abierto? sí se me han acercado muchas personas porque también, por ejemplo, he dado charlas o ponencias sobre identidad de género aquí en León principalmente. Ujú, Bueno, hace mucho que no lo hago, pero sí lo he hecho. Eh, y también, por ejemplo, colaboro muy de la mano con una asociación de aquí de León que se llama Yumana, que se enfoca a infancias y adolescencias LGBT. Y entonces, o sea, también ahí tengo como esa visibilidad y elijo como ser visible justamente como para demostrar que pues sí se puede, ¿no? O sea, porque lamentablemente los medios nos bombardean de, ay, desvivieron a tal persona por ser de la claro. diversidad, o sea, cosas así. Entonces es como, creo que también es como darles esta esperanza de, no, no, o sea, sí se puede, sí puedes vivir bien, sí puedes estar bien. Yo, por ejemplo, incluso a veces les puedo dar como guía, sobre todo a chicos o chicas que a veces están como descubriéndose de es que pienso que soy trans o no sé qué, y yo siempre es como de, pues mira, te puedes acercar a tal asociación, si necesitas ayuda profesional o psicológica, yo te la recomiendo para que no simplemente decidas como sin saber, porque lo mejor es, o sea, si vas a hacer o vas a ejercer tu autonomía, tienes que estar informado o informada para que tomes las mejores elecciones para ti, porque también yo sí les digo, o sea, yo soy un hombre trans, pero yo entiendo que cada quien tiene vivencias diferentes, cada quien tenemos un contexto distinto, entonces sí puedo entender que a lo mejor a veces se sientan desesperados por verse de cierta manera o por iniciar algún tratamiento, por ejemplo, pero es como de,
ve con calma, o sea, cada quien va a su ritmo y tú eliges qué pasos dar, o sea, no hay como de empiezas por aquí, luego te vas a la derecha y luego, o sea, no, es como cada quien debe vivir sus procesos y se vale respetarlos. Claro. No, como siempre he dicho, no hay un solo camino, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a un objetivo. Y pues nada, que cada persona vaya descubriendo cuál es su camino y que le haga más sentido, ¿no? Pero qué bueno contar contigo, qué bueno que contemos con personas tan visibles que tengan esta sensibilidad para compartirlo, para además decirte que hay opciones, que hay alternativas. Y regresando hacia la música y sin soltar tu identidad, me gustaría preguntarte si vas a hablar sobre o vas a escribir sobre tu transición o si vas a escribir desde cómo es que tú como hombre trans se enamora, si hay algo complicado o no. Vas a escribir de Eh, eso. de hecho, sí tengo canciones como sobre mi transición, que las escribí como en 2015. O sea, digo, o sea, yo las entiendo muy claras porque hago como referencias, pero pues porque yo soy yo y yo sé cómo pienso, ¿verdad? Pero a lo mejor para otras personas solo son canciones sin sentido, pero tal vez eventualmente lo haga. Todavía aún no lo decido porque como en mi mente también me gusta mucho escribir, digo, ¿qué tal que mejor escribo un libro? O ambas, porque no todo. También, también. Sí, se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué no hacer cine? Pues, también, bebé, la verdad es que eres artista, no te limites. Pero, o sea, mira, soy fan de Semois, yo me encanta sus letras, me encanta su música, su ritmito, como muy bailable un poquito, ¿no? Muy, no sé. Me gusta mucho, pero recientemente sacó contenido para su canal de YouTube y estuvo ya, invitando gente para hablar de cada una de las letras que lanzó. Ahí descubrí que lo que yo cantaba en la ducha y bailando tenía Ujú, tantos enfoques desde sus vivencias de amor, pero como mujer trans, que dije, sí. ah, cabrón, o sea, qué interesante. Por eso te preguntaba a ti, porque al final del día hablas del amor, seguramente vas a hablar del desamor, ¿no? Y a mí me parece que al final se cruza, pues con que sí es distinto, si hay una Ujú. manera distinta de tu proceso de vincularte, ¿no? Y no sé si lo vas a plasmar y de ahí vamos a encontrar grandes canciones dolidas y también de mucho romance. Pero, ¿has escrito sobre algo que involucre eso, sobre tu vivencia de vincularte con una Mm, mujer y que pues, impacte por tu identidad? o sea, es que tal vez no es explícito, pero, ¿cómo se llama? Pero sí es como, mm, es que no, siento que no lo escribo como tan explícito, sino Claro, simplemente como yo lo vivo, que es como, por ejemplo, en una de mis canciones que te comento que escribí como en 2015, es como esta parte de que menciona algo de como viendo las luces pasadas sin saber a dónde ir, buscan, dice algo así como de buscando tus brazos, mi hogar, que es como esta parte de que uno como hombre trans, o sea, es, bueno, no sé todos los demás, ¿verdad? Pero al menos yo para mí se ha sido como un poco temeroso todo este asunto, porque es esta parte donde si las chavas con las que he salido o así no saben que soy trans, porque luego sí pasa, que se asusten así como de, ah, soy un hombre trans, ¿no? Y entonces que ellas digan, ay, pero es que yo no soy lesbiana, y entonces yo decirles, es que no eres lesbiana, o sea, porque soy un hombre. Entonces, claro, como esta parte o este coro de esta canción es como de esta seguridad de, o sea, te encontré y me siento súper seguro entre tus brazos de saber que no hay tema de que tú no dudes de tu orientación sexual solo porque estás conmigo, porque mis genitales son distintos a los de los hombres cisgénero, por ejemplo. claro. Qué valioso y qué interesante. Yo creo que sí es súper lindo escuchar esas letras y que podamos entender un poco qué estás comunicando con ellas, porque como dices, no es explícito y es lo mismo que te decía que viví cuando yo canto las canciones de Semoa, que yo no sé qué hay detrás de ellas, porque no son cosas explícitas,
pero Ujú, recobran para mí, una sensibilidad todavía más preciosa el saberlo, ¿no? Porque yo estuve con un hombre trans hace muchos años, vivimos hasta juntos, nuestro romance duró como 3 años. Fue mi primera relación seria, importante, ¿no? Y justo cuando yo ni siquiera, él me coqueteaba mucho. Y yo decía, pues este que trae, pues que no es hetero, o sea, que me anda buscando a mí. Y es que es bisexual. Y me empezaba a coquetear y tal. Yo me sacaba de onda. Y justo este momento que retratas como de que no va a haber tema, porque justo antes de yo irme a mi casa, saliendo, trabajábamos en una empresa muy grande juntos, y, y me dice, oye, es que yo soy un hombre trans, ¿no? Y la verdad, yo en esa época, con lleno de ignorancia, yo era como, ¿qué? Como, ¿qué? O sea, pero eso, ¿qué significa? ¿Qué? Y ya me lo dice. Y yo, ah. Y la verdad es que mi reacción con él fue de, ay, mira, no te preocupes, sigamos saliendo, que si yo no sigo contigo va a ser porque me caes gordo o porque la cagaste en algo, no por esto, ¿no? ajá. Y ya nos despedimos y ya, ahí empezó nuestro romance. Pero a mí me parece importante y por eso lo quería traer acá, porque al final del día son vivencias y son situaciones que tienen que enfrentarse, pues que no todo el mundo se enfrenta, ¿no? O Ujú. sea, yo no me enfrento todo el tiempo. Y justo por eso quería preguntarte ahora, referente a eso, que si el que tengamos voces como la tuya en la música sean innecesarias, sean importantes, sea importante apoyar proyectos como el tuyo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo pienso que sí, o sea, es importante porque genera como, vas dejando vestigios de que las personas, por ejemplo, en este caso las personas trans, existimos. Y no solo en los periódicos amarillistas, sino en todas las áreas de la vida. O sea, hay muchísimas personas trans, o sea, bueno, LGBT en general, que son grandes e increíbles artistas en muchísimas de las artes. Entonces es como ir sumando esta parte de decir, no, sí, mira, están todos estos artistas y hacemos un chorro de cosas y expresamos un chorro de cosas y también es darle visibilidad en el sentido de que a lo mejor quienes apenas se van descubriendo, como a lo mejor identificarse. Es como cuando uno escucha una canción y que dices, ay, sí, me queda totalmente. Entonces, como esa parte de decir, sí, es que yo me siento así, o yo siento eso, o a mí me pasó eso. Y es como, pues simplemente seguir dando visibilidad, principalmente pues para las personas que se están descubriendo todavía en el camino. Claro, totalmente. Entiendo que tu música, al ser romántica y al tener esta mirada heterosexual, eh, pero al final del día también te veo como un hombre heterosexual súper sensible, ¿no? Y que permite conectar con este público queer que pertenece a otros hombres trans, ¿no? Entonces, a mí me parece súper valioso, por eso he decidido justo colaborar en esta entrevista y estoy muy emocionado que hayas aceptado, porque quería justo explorar eso, quería explorar para mí la música y como lo decía en un inicio, es necesaria, nos rescata en muchos sentidos. Y conocer proyectos con sensibilidad nuevas, con propuesta fresca, con historias además nuevas, ¿no? Porque aunque entiendo que eres un hombre heterosexual, pues al final sí te traspasa otro tipo de cosa y tienes otro tipo de sensibilidad. Y yo sí creo que ya basta de la música con las mismas letras y los mismos enfoques. Yo creo que vale la pena muchísimo explorar proyectos como el tuyo, porque nos vamos a encontrar con una perspectiva distinta. Y eso es muy valioso. Y eso dentro de la música ya, pues para darle una refrescadita, algo nuevo, algo distinto. Pero bueno, como artista emergente, porque al final del día, pues estás emprendiendo este camino y tienes tus primeros proyectos en la música. ¿Cómo ves el panorama actual para un músico? Un músico visible trans, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mm, pues siento que sí está complicado, o sea, como en general, porque creo que somos muchos y muchas artistas, digamos, emergentes
Y entonces como que pues tal vez estamos buscando todos y todas o todes como llamar la atención, o sea, captar, digamos, nuevas personas que nos quieran escuchar, pero pues al final del día creo que es más importante como enfocarse en esta parte de, por ejemplo, yo lo hago desde el quiero expresar lo que yo siento, como yo me vivo y que me escuche quien me quiera escuchar y que le guste a quien le tenga que gustar y no así como de no, es que quiero que todo el mundo me escuche, sino como pues que me escuche quien sí aprecie lo que escribo. Ese es mi Claro, enfoque, pues, personal. claro, como un poco, no importa lo cualitativo, sino importa que realmente las personas conecten, ¿no? Que valoren, que reconozcan. Un poco es lo que siento con mi proyecto al final del día, como a mí me interesa que estén personas que realmente quieran pertenecer a lo que yo comparto, ¿no? Al mensaje que yo quiero mandar allá afuera. No importa las masas, me importa que la gente lo reciba, que esté recibiendo un contenido que diga, ah, cabrón, qué chingón, no había pensado en eso, no había tenido esa perspectiva. Por eso también quería traerles música en mi proyecto, ¿no? Ya hablé mucho del kinky y de otras prácticas, bueno, también quiero traer otro tipo de proyectos. Y además abarcar otras partes de la ciudad de México, ¿no? Porque en ocasiones solo nos centramos mucho en la Ciudad de México para todo y hay más cosas más allá, ¿no? Entonces quitarle un poco el centro y ahora trayendo música de León, Guanajuato. Mirando hacia el futuro, ya sé que nos contaste un poco de lo que viene, pero dinos más. ¿Qué viene, además de lo que ya hoy en día ya podemos escuchar? ¿Qué viene para la música? Pues bueno, además del próximo sencillo que es Abril 13, también viene un nuevo EP que se llama Morada, o ese es el título del EP. También es de 3 canciones y pues eso sí los escribí pensando en alguien muy específicamente. Es un Qué EP que, precioso. digo, son canciones que disfruté mucho escribir porque fue como con mucha ilusión, desde la incertidumbre, la verdad, porque yo no sabía si me iban a hacer caso o no. Aunque yo confié en mis encantos, no sabía Uno si me iban a nunca hacer sabe, caso. uno nunca sabe. Exacto, exacto. Pero dije, o sea, simplemente fue plasmar lo que sentía y lo que pensaba cuando pensaba en ella, por ejemplo. Y la verdad es que son letras muy bonitas. Y bueno, y musicalmente hablando, sí están como un poquito diferentes, o sea, entre ellas estas 3 canciones, a diferencia de, por ejemplo, 12-11, que las 3 canciones de alguna manera, aunque no tuvieran relación, parece que sí se relacionan y con la instrumentación y todo esto también. Pero este nuevo EP sí le cambié un poquito así como, digamos que como que jugué un poco como con los géneros. Me encanta. Pues yo la verdad ya espero el nuevo sencillo, sobre todo. La verdad, además yo nací en abril, así que cualquier cosa que se llame abril me encanta. No me lo voy a perder y también esperaremos el nuevo EP. Yéndonos un poquito más a largo plazo, tú como artista, ¿tienes mapeado algo? ¿Algún proyecto, alguna presentación, involucrarte en algún tipo de movimiento? ¿Qué viene como artista? Pues bueno, ahorita mi plan principal es como buscar más espacios en los cuales presentarme. Digo, estoy empezando aquí en León, así como en cafés y así, pero sí me gustaría también lograr colaboraciones, así como con otros artistas. Por ejemplo, en agosto estuvo María Centeno y digo, ya la he Ujú. visto varias veces y ese día pues también fue lindo platicar con ella y sí le dije, la verdad me gustaría tener una colaboración contigo y me dijo, claro, mándame tu EP, pero estaría, o sea, estaría muy lindo que se lograra esa colaboración. Entonces, como que ese es otro de mis planes, como hacer colaboraciones con otros artistas, pues que me gustan mucho lo que escriben y lo que cantan, principalmente. Eh, claro, me gusta totalmente. Pues ojalá que sí, y estaremos ahí al pendiente. Eh, quiero cerrar esta charla que tuvimos preguntándote y pidiéndote consejos para una persona, sobre todo queer, mm, otro hombre trans, que pues tenga esta gana de ser artista, pero que por ahí está lidiando con algo.
¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías a una persona que por ahí quiere, pues también, abrir su camino como artista? Pues yo le recomendaría que se atreva a hacerlo. O sea, porque a veces nos casamos con, ay, es que quiero que sea perfecto o que suene de tal manera o que sea la mejor producción de la vida. La producción musical no es barata, pero se vale empezar por el inicio, se vale ser principiantes o amateurs y luego ir puliéndolo en el camino. O sea, Claro. eso es lo que yo siempre pienso, que digo, ok, ahorita empiezo de esta manera y con los recursos que tengo de momento, pero pues estaría muy chido que a lo mejor dentro de 10 años en otra producción así más enorme o con más instrumentos o lo que sea, diga, wow, mira, empecé así y mira, ahora como cuánto he crecido como artista. O sea, yo lo pienso así, porque luego nos da mucho miedo y pensamos como, no, es que yo quiero salir y ya directo al estrellato y es como de, pues no, o sea, todo se trabaja y todo tiene su tiempo y hay que ir, cultivando y nutriendo la tierra que en el futuro queremos, o los frutos que en el futuro queremos cosechar. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo le sumaría que es paso a paso, que no son carreritas, que como lo habías mencionado hace un momento, pues vive diferentes caminos, elige el tuyo. Puedes tener inspiraciones, ¿no? Como tú, Lee. Ahora yo creo que vas a ser una inspiración para muchas personas. Pero pues justo puedes tomar esta inspiración para agarrar tu propio camino y construir tu propio pues destino musical o artístico, lo que sea que estés buscando hacer. Pero bueno, si queremos saber más de ti, si queremos saber qué onda escucharte, qué estás haciendo, qué onda con el café, dónde buscamos, cómo sabemos. Yo les recomiendo que me sigan en todas mis redes sociales, principalmente Instagram, que es donde más ando compartiendo cosas. Pero bueno, me encuentran en Instagram como @litapiat, con T al final. En TikTok estoy como Lito Tapia. En Facebook estoy como Anami Tapia. Y pues me encuentran en todas sus plataformas digitales de audio favoritas, o sea, no sé, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, etcétera. Pero sí, si quieren saber más chismes sobre mí, no, o sea, lo que subo, eh, en Instagram es donde estoy más activo. Perfecto. De igual forma, ya saben que dejaré todos sus contactos en la caja de descripciones, pero no está de más que nos lo compartiera ahora. La verdad es que para mí ha sido muy hermoso poder platicar contigo, así que como ya usted sabe, siempre doy mi speech de cierre. ¿Quieres decir algo más, Lee? Pues quiero agradecer nuevamente por la invitación, por esta colaboración. Y sí, quiero agregar justamente como lo mencionas tú, que todo es paso a paso. Hay que ser pacientes, pero también hay que ser constantes, porque la constancia es la que te puede llevar lejos. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, conversar con Lee Tapia es como abrir una página de su diario, íntima, honesta y llena de emociones, que muchas veces no se dicen en voz alta. Su música no solo canta al amor, sino también a la búsqueda personal, al orgullo de ser uno mismo y a las historias que merecen ser escuchadas más allá de los moldes de siempre. Hoy, desde su rincón en León, su voz comienza a expandirse con fuerza y sensibilidad en una escena musical que cada vez escucha más allá del binarismo. En Diversidad 360 nos honra acompañarlo en este primer capítulo. Gracias, Lee, por compartir tu arte y tu historia con tanta autenticidad. Aquí seguiremos amplificando voces diversas que están transformando la música, una canción a la vez. Y claro que sí, con una tacita de café. Y pues ya está, recuerden, yo soy Memo Diverso. Esto fue Diversidad 360 y pues escuchar música, bebés, escuchar y apoyar proyectos que nos llenen el alma. Y ya está. Nos vemos en la próxima.